alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias esta mañana por el privilegio que nos otorgas de estar reunidos en este tiempo profético. Te pedimos desde ya que nos sigas ayudando, continúes con esa presencia tuya, dándonos claridad, corrigiéndonos, dándonos aliento, enderezando nuestras sendas y llenándonos con ese gozo inmensurable que significa estar presente en el tiempo que tú nos has demandado, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra hoy y siempre por tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. No hay mejor forma, amados hermanos, de continuar con toda programación, cualquiera sean los casos, cualquiera sea el motivo. No hay mejor forma de hacerlo sino a través de la alabanza, que entre otras cosas es el reconocimiento de nuestra parte de lo que el Padre hizo en el pasado, está haciendo en el presente y de seguro va a ser en el futuro. Es el tiempo de alabar, porque toda su creación está hecha para eso. Todo lo que Él ha creado tiene un diseño, un sello, una marca perfecta. En cuanto a la alabanza, está presente en todo esto. Y por ello declaramos su grandeza, su poder, su misericordia. Damos gloria y honra. Agradecemos a Él por su salvación. Y esto nos da la oportunidad de estar en su presencia y rendirnos a sus pies. Por eso para ti, Señor, en esta mañana queremos continuar alabando tu nombre, Señor. Queremos glorificar tu presencia. Queremos trascender mucho más allá de nuestras propias limitaciones y ver en ti, Señor, aquello que vieron tantos hombres y mujeres que, no importando las circunstancias, pudieron elevar su alabanza sincera, su devoción, Señor, en medio de sus luchas internas, en medio de sus enfrentamientos con los enemigos que siempre han estado allí. Estaba la alabanza de un pueblo, Señor. Y hoy nosotros no queremos ser diferentes. Por eso hoy recibe esta alabanza de nuestro corazón, Padre. Toda la gloria para ti, Señor. Aleluya. Llegó el tiempo
Gracias, Padre. Al gran yo soy, al gran yo soy, que todo el que respire alabe al Señor, que todo el que respire alabe al Señor, alabe, 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 alabe al Señor. Tuyo es Adonai, la grandeza y el poder. Tuyo es Adonai, la gloria y la salvación. Tuyo es Adonai, la grandeza y el poder. Tuyo es Adonai, la gloria y la salvación. Tuyo es Adonai, todo el honor. Por eso hoy nos rendimos a tus pies y te alabamos. Alábalos. Alabe al Señor con todas sus fuerzas. Allí donde usted está. Los que están presentes en este recinto, los que están conectados, alabe al Señor. No importa cuál sea la circunstancia, eleve su corazón hacia el Altísimo y dígale: Señor, gracias, Padre. Recibe esta alabanza en todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Grande eres, Padre. Grande eres, Señor. Alabe al Señor, que todo el que respire alabe al Señor, que todo el que respire alabe al Señor, alabe, 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 alabe al Señor. Si tú respiras, es suficiente. Es el único requisito, el hálito de vida, para honrar su nombre, para alabar al Padre. Si tú respiras, es suficiente razón para decirte: Señor, aquí estoy. Presento mi corazón delante de tu presencia, Señor, y te alabo con toda mi fuerza. Te alabo con todo lo que tú has depositado en mí. Desde ese aliento de vida que colocaste en el primer hombre, sentimos esa necesidad como un impulso, como un deseo que sale y debe salir naturalmente de lo más íntimo de nuestro corazón. Alabarte, Señor. Alabarte, Señor. Honor y gloria para ti, Señor, hoy y siempre. Alabe, alabe al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado todas las herramientas, instrumentos. Nos has dado todo lo necesario para poder acercarnos a ti. Un sacrificio
perdona, que limpia. Un espíritu de santidad que nos recuerda, que nos instruye. Y nos has dado tu palabra, donde estás tú en cada una de las frases, de los versículos, de las comas. Ahí estás tú, Señor. Ellas llenan mi alma. Por eso las atesoro en mi corazón. Por eso te agradecemos, porque tu sabiduría nos has concedido a través de ella, sabiendo que todo puede pasar, el cielo y la tierra, mas ella, tu palabra, permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de, a través de tu palabra, comprometernos hoy y siempre. Gracias por esta palabra que vamos en particular a estudiar hoy, para que seas tú, Señor, instruyéndonos a toda verdad. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Nunca me separaré.
Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por darnos esa pasión de querer hacedores, de querer ser hacedores y no solamente oidores. De como el canto, como dice el canto, que de los mandamientos, de tus mandamientos nunca me separaré. Guardaré tus palabras hasta el fin de mis días y viviré postrado a tus pies. Gracias, Señor. Toda la gloria para ti hoy y siempre, por los méritos de aquel Señor, de aquel Padre que tú diste para que esa palabra se convirtiera en vida hasta el día de hoy y por siempre. Nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias damos al Padre por cada una de sus bondades y por definitivamente darnos la oportunidad de estar presentes en este nuevo Shabbat. Y por ello no alcanzará nuestra vida para seguir agradeciendo a nuestro Padre. Le pedimos a los niños que vayan pasando a sus salones de clase para entonces continuar con todas estas actividades que tenemos programadas para esta mañana. Hoy vamos a dar por terminado, culminar la porción número 41, en su tercera parte, la parashá Minjá. Perdón, la parashá Pinhas. Hay una diferencia entre una M y una P, ¿verdad? La parashá Pinhas, que nos ha venido narrando elementos tan importantes y que nos obliga de alguna manera, o de una buena manera, a profundizar un poco en las cosas que están presentes allí. Porque nosotros comenzamos en esta primera parte desarrollando un acto que fue muy fuerte, que es el que un hombre como Pinhas tomar una vara, una lanza y matar a uno de los líderes del pueblo de Israel y a una mujer extranjera. Y a veces cometemos el error de valorar o de criticar en muchos de los casos lo que está pasando por el mero acto de lo que se observa o lo que se plantea en un momento dado, hablando en términos generales. Y muy pocas veces nos damos nosotros la oportunidad de ver cuáles fueron las cosas que antecedieron a ese acto en particular y por qué se dieron o por qué se dio de esa manera. Y eso es una de las primeras, por lo menos a mí, de la primera reflexión que me indujeron a pensar un poco en lo que vamos a estar hablando en los minutos o en las horas de este estudio. Y no solamente quedarnos con el acto, con el hecho, con lo que se ve tan evidente que es muy fuerte, pero además de ello trasladarlo también a nuestras experiencias, porque nos convertimos muchas veces en jueces de ver por qué hizo una persona esto, por qué no lo hizo de esta manera, y por esa condición, solamente por verlo y hacerlo, lo señalamos, bien sea para bien o para mal, para felicitarlo o para juzgarlo malamente. Y no sabemos qué hay detrás. Amados hermanos, hay causas que desembocan en un acto. Si esas causas están bien encaminadas, el acto que se ve, que se plantea, debe ser bueno. Porque los frutos buenos vienen de árboles buenos. Pero también eso funciona al revés o al contrario. Si el acto es malo,
lo que le antecedió como causa a ese acto, indudablemente estuvo manchado, estuvo desviado. Vamos a revisar un poquito lo que hay detrás de todo esto. Estudiando el capítulo 28 de Bamidbar, o de Números 16, hasta el 29, versículo 40, y en Johanán, y en este caso en Primera de Melahim o Primera de Reyes, algo que tiene que ver como contexto general a esta porción. En Johanán 17, 3, 11 conseguimos un fragmento que es para mí es una joya, porque es como una exposición sincera. Yo le voy a decir que cómo lo sentí yo en toda esta semana cuando estaba en este trocito de la palabra. Y salvando las distancias, para poner el ejemplo, es como alguien que tenga un diario. Un diario es una cosa muy íntima de la persona, donde escribe y donde de alguna manera desborda todo lo que está en su interior de una manera muy íntima. Ese es un pedacito del diario, y lo tengo que entrecomillar, de nuestro Mesías en su intimidad, y que en esa intimidad está el Padre. Y que en esa intimidad no solamente está el Padre, sino está usted y estoy yo. Pongan atención a esto cuando lo vemos desde ese punto de vista. Porque es una confesión sincera que se eleva por encima de la confesión a una intercesión que no tiene precio, indudablemente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer es una relación íntima. Al único Elohim verdadero y a Yehoshua el Mesías, a quien enviaste. Y te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Es decir, aquí está hablando de un acto consumado, porque ya estaba listo para ser sacrificado. Y esas palabras se ven que son planteadas de boca de nuestro Mesías hasta con orgullo, si se puede decir, hasta con satisfacción. Lo he logrado. Dice, yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera, y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Manifesté, otra vez hablo en pasado, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y otra vez, lo he logrado. He hecho lo que me encomendaste. Dice el verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y esto es tremendo porque hay una humildad. Porque se puede vanagloriar y decir, bueno, lo logré, lo hice. Pero él siempre está en esa manifestación diciendo que no es él, que es el Padre que merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, todo el reconocimiento. Porque procede de ti. Porque las palabras que me diste les he dado a ellos, y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces aquí, después de este planteamiento, hace un ruego que en muchas versiones de algunas Biblias dice que es como una oración sacerdotal.
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado a ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Entonces ahí está incluido como una invitación, amados, para que nosotros podamos valorar lo que nuestro Mesías o lo que el Padre hizo y seguirá haciendo a través de su Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Entonces es como delante de todo esto, este pedacito solamente, uno debe sentir la necesidad de comprometerse para que eso que está allí, en ese diario, no quede vacío, no quede sin razón, y que se convierta verdaderamente en lo que al final dice: guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. En la Haftará, en este caso en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4, 4 versículos, habla también de una relación padre e hijo. David y Shlomo. Y de alguna manera es la misma circunstancia. Es una encomienda que está por cumplirse, no es que está terminando como el caso de lo que vimos en Yehoshua, sino que está por cumplirse. Es un compromiso que un padre le está diciendo a su hijo para que se cumpla aquello que el Mesías pudo cumplir. Entonces, esta narrativa o este trozo de su palabra nos habla, entre otras cosas, que algo quedó pendiente y que el Mesías Yehoshua completó. Porque sabemos la historia de Shlomo. Cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Shlomo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Sé fuerte y sé hombre. Guardarás la obediencia a Adonai tu Elohim para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios. Guardarás. Tiene una carrera por delante porque está hablando en el futuro. Te vienen cosas duras, por lo tanto tienes que ser fuerte para poder cumplir ese cometido, esa encomienda. Como está escrito en la Torá de Moshe, a fin de que procedas sabiamente en todo lo que hagas. Pues definitivamente es hacer. Y eso fue lo que hizo el Mesías en su tiempo. Y eso es lo que le pide David, o el propio Padre Celestial a través de David a su Hijo. Para que hagas, para que obres sabiamente, a fin de que Adonai cumpla su palabra que habló acerca de mí, diciendo: si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Es una promesa bien hermosa. Y que indudablemente, repito e insisto, el Mesías pudo lograr esto. Pero nos dejó una puerta abierta, amados. Nos dejó una invitación, que es hacernos uno con Él. Nos dejó una tarea. Y nos dejó una palabra para que nos pudiera ayudar en todo ese transitar.
Luego de estudiar el territorio de Israel como esa herencia incuestionable, ahora continuamos con los sacrificios como medio de acercarnos al Eterno. Y toda esta semana hemos estudiado, hemos leído cada una de las saliot que corresponden a esta porción que vamos a estudiar. Y en todas es una repetición o una descripción de los sacrificios que se daban en aquel momento, desde los sacrificios de animales, los sacrificios vegetales, flor de harina y sus libaciones. Y todo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una faena continua en un tiempo señalado. Todo involucra o lleva como consecuencia o como propósito acercarnos al Eterno. Esa sombra profética en donde se describían cada uno de los sacrificios no es otra cosa sino lo que el Padre quiere que nosotros sepamos ayer, hoy y siempre, que debemos acercarnos a Él. Y cuando trasladamos esa sombra con todo ese montón de sacrificios descritos de una manera muy, pero muy detallada, y vemos lo que hace nuestro Mesías Yehoshua en su tiempo, con el mismo propósito no nos queda otra sino decir, bueno, aquí está, el que pudo resumir de alguna manera todos esos sacrificios para que nosotros podamos lograr o podamos llegar al mismo propósito que no es otro sino acercarnos al Eterno. La semana pasada nosotros estudiamos los detalles de los 3 de los primeros sacrificios, los que estuvimos leyendo, que es el sacrificio diario, el sacrificio en cada Shabbat y los sacrificios por cada luna nueva, por cada mes. Pero hay otros que son los que se leyeron y se estudiaron en esta porción que vamos a ver hoy, que son los sacrificios anuales, y que no es por coincidencia que nosotros, particularmente como congregación, vamos a estar comenzando dentro de pocos días. La Parashá Pinhas concluye con una detallada lista de ofrendas diarias, ofrendas adicionales traídas en Shabbat y Rosh Hodesh, principio de los meses, que lo leímos la semana pasada. Además de las festividades de Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Sheminit Atzeret, que somos los que hemos descrito, hemos leído en esta semana. ¿Qué hay allí? Recientemente nosotros escuchamos una de las enseñanzas que nos dejó nuestro pastor Natán de bendita memoria, que si mal no recuerdo se llamaba De la teoría a la práctica, ¿verdad? Que creo fue la última que escuchamos. Eso tiene que ver con eso. Con que a veces hay un abismo entre lo que decimos y lo que hacemos. Y es que aquí hay algo de boca de nuestro Mesías que habla de esto. Y que en principio uno de repente no la puede conectar con la porción de hoy, porque no se ve con claridad. Pero yo voy a tomar esa lectura de esta lámina y usted la va a colocar allí en su memoria hasta la mitad de este estudio. Dice Matitiahu 23, 1 al 4. Entonces Yehoshua habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra, o otras versiones dicen, en la silla de Moshe, se sientan los escribas y los fariseos.
La silla de Moshe o cátedra de Moshe simboliza una autoridad que tiene dos funciones. Una de enseñar, por eso es que se dice una autoridad docente, y otra judicial, que es la otra función que es para juzgar. Pero tremenda responsabilidad, imagínense ustedes. Y eso lo deben hacer con la buena interpretación de la instrucción de la Torá, y representaba el puesto de enseñanza en las sinagogas ocupado por escribas y fariseos, quienes instruían al pueblo basándose en las instrucciones escritas. Era un sitial de responsabilidad, de enseñanza y de juicio para corregir. Dice el verso 3, haced y guardad pues todo cuanto os digan. Y aquí viene el abismo. Es decir, todo lo que dicen está bien. Por lo tanto, todo lo que dicen lo van a hacer y lo van a guardar. Está de este lado de la frontera. Pero no hagáis conforme a sus obras aquellos que estaban colocados en un puesto de autoridad, con tremenda responsabilidad de guiar y de juzgar. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Por eso que a nuestro Mesías Josué, como decimos en el argot, lo miraban como caldo de pescado. Corrijo, lo miran como caldo de pescado. ¿Por qué está esa imagen de liberación, de romper las cadenas? Porque todos los sacrificios que se van a enumerar a partir de ahorita tienen que ver con eso. La primera lista de sacrificios están anexadas o están ligadas a la celebración de Pesaj. Y de allí bajan hasta la última, hasta Sheminit Atzeret. Es decir, es un ciclo completo en donde todas las celebraciones, todas están vestidas o están señaladas o están descritas a través de los sacrificios. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada hito de estas cosas que nosotros tenemos el honor de tapizar nuestras paredes, la Keilah, con esas pancartas, en cada una de esas festividades hay una demanda de parte del Padre para que nos acerquemos a Él. Dice Bamidbar 28, 16 al 23, que es la primera parte de este estudio. En el mes primero, el día 14 del mes, Pascua es Adonai. Y el día 15 de ese mes será la fiesta solemne. Durante 7 días se comerá panes sin levadura. El primer día habrá una santa convocación, no haréis ningún trabajo servir y ofreceréis un sacrificio en holocausto. Adonai de 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos añales. Y os serán perfectos. Su ofrenda vegetal será de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro y 2 décimas por el carnero. Prepararás 1 décima por cada una de los 7 corderos y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación a favor de vosotros. Prepararéis estos además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Es decir, cuando llegaba a estas convocatorias que son anuales, de alguna manera, o era muy directo, no decían que se tenían que suspender aquellos que eran sacrificios diarios. Se tenían que hacer todos los que estaban asignados. Es decir, los diarios, los que correspondían a Shabbat y los que correspondían a Luna Nueva.
Y además de eso, cuando tocara los que correspondían a la celebración, en este caso de Pesaj. Entonces, imagínense ustedes todo el trabajo, yo insisto con esto, toda la obra, todo el hacer, manos, lo que significaba, porque esto es una simbología que debemos captar. El acercarnos al Padre se tiene que traducir, se tiene que evidenciar en trabajo, en labor. En esto. Eso es lo que está colocado allí. Lo que pasa es que ahora este labor, ese trabajo, no se traduce en tomar los becerros, en tomar la harina, en tomar el aceite, en tomar y trabajar literalmente con las manos. Porque esa simbología, esa sombra profética se cumplió en el Mesías. Pero el principio de la condición de hacer aún permanece. Y por eso es que esas palabras decían, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no hacían de acuerdo a lo que decían, aún teniendo la responsabilidad de guiar a un pueblo, como ya lo dije. En todo esto, que significa solamente los sacrificios de Pesaj, que como decía cuando estábamos dando la clase que correspondía, es el impulso inicial, es vencer la inercia, algo que estaba estático y ponerlo a marchar. Y eso significa un esfuerzo adicional a empujar algo, a seguir empujando algo que ya ha liberado o ya tiene, está rodando porque ya venció ese estancamiento. Por lo tanto, Pesaj significa un empuje, una gasolina de avión para que eso arranque. Y tiene una carga importantísima y el Padre no la obvia. Y en este caso, fíjense que hay 4 palabras que yo quiero destacar dentro de todo ese compendio del 16 al 23 del capítulo 28 de Bamidbar, que no son nada despreciables, pero que nos dan una idea a nosotros para ver lo que viene. Y en este caso me estoy refiriendo a la palabra sacrificio, holocausto, perfectos y continuo, que obviamente están en castellano, pero que tienen sus versiones, y de allí vamos a aprender un poco en hebreo. Por ejemplo, la palabra sacrificio es karaf, la palabra holocausto es olá, la palabra perfectos es tamim, y la palabra continuo es tamid. Las dos últimas se parecen mucho, de hecho tienen una raíz, una única raíz. Perfección es tamim, termina en M, y continuo es tamid, termina en D, de dedo. ¿Qué significa esto para nosotros? En el marco de lo que hemos venido desarrollando desde la introducción de este estudio, el sacrificio, que claro, como lo vemos en castellano no nos dice mucho, sino que nos induce a pensar en matar un animal y listo, literalmente. Porque de hecho, de eso se trata, en forma literal. Pero lo que encierra esto es una cosa mucho más profunda. Porque karaf, que es la palabra hebrea que designa esta palabra en español, traduce como hacer que se acerque, juntar, presentar, traer o venir. Es esto. Entonces, aquella cosa que nosotros vemos en castellano, que le deseamos el pescuezo a un animal, o lo matamos, se traduce en esto. Es un abismo. Es totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque el Padre quiere que seamos uno con Él. Porque desde el principio Él mostró interés
y nos mostró con hechos esa necesidad, no tanto de Él, sino de nosotros, acudir a ese llamado. Y esa unión es entre el Padre y cada uno de nosotros. Así comienza esto. Entonces aquella cosa que nosotros vemos como sacrificio, como claro, eso fue en el Antiguo Testamento, cuando existía templo, cuando el Mesías no se había sacrificado, etcétera, etcétera. Y todo eso es verdad. Pero al percolar todo eso, queda la única razón, que es lo que demanda el Padre, es que yo quiero acercarme a ti. Y se da esto. Y claro, ya nosotros en la propia Torá, por ejemplo en Shemot o en Éxodo 25:8 dice, y haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué es esto? Estar cerca de ti. Yo quiero formar parte de ti. Habitaré. No es que voy de visita. Y claro, como yo soy el Creador, el Todopoderoso, tú me vas a dar el primer lugar. Las mejores las atenciones. Pero solamente cuando yo te visite y después que te visite, bueno, ustedes siguen. No, Él habla de una habitación, de una permanencia. Harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y otra vez, tenemos que hacerlo. Él pudo, que de hecho el modelo del santuario se lo mostró a Moshe, como el original, para que él lo hiciera acá abajo. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo. Y la mayor o la mejor evidencia de toda esta sombra que está acá, está Yohanan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa condición de sacrificio del Cordero que se muestra en Pesaj, aquellos linderos, aquellos dinteles y jambas manchadas con sangre, tienen precisamente el sello de un sacrificio, como nos lo muestra el cuerpo de esta porción, de esta tercera parte, pero que indudablemente señala el sacrificio de nuestro Mesías Yehoshua. Con toda la razón y con todo el objetivo de querer hacernos uno. ¿Se acuerdan de la intercesión que hace Yohanan? Lo acabamos de leer, que al final el Padre, Yehoshua se confiesa delante del Padre y le dice, yo he logrado todo, e hice todo, yo te ruego que por favor estés con ellos, etc. Y al final le dice, para que seamos como uno, que seamos uno. Aquí está. Uno. Es tan difícil entender eso, amados. Es tan difícil. La otra palabra además de sacrificio es holocausto, que es olá. Significa subir, ascender. La palabra en el hebreo es, en el Strong H5930, es un poco más amplia la explicación, pero en la esencia está allí en ascender, en subir. Y tiene una relación con escalón o con gradas, en donde hay que hacer un esfuerzo de subir un escalón, después el otro, después el otro. Hay que hacerlo. Y dice subir como subiendo, como el humo, como sale, como ascendiendo. Por eso que recientemente cuando nosotros colocamos esos papelitos como peticiones en el marco de lo que es el Rosh Hashanah para nosotros, primero de Aviv, colocamos esos papelitos y fueron quemados. ¿Y qué pasó con eso? Ascendieron, subieron. Esa es la simbología. Indudablemente que la ofrenda olá está íntimamente, intrínsecamente ligada con el
con el fuego. Y el fuego tiene tres factores importantes, lo hemos mencionado varias veces. Tiene tres efectos que son incuestionables. Primero, el fuego consume. Consume. O sea, quema todo. Que es lo primero que llama la atención y por lo que se mueven todos los bomberos y por lo que se mueven todas las amas de casa cuando se le quema algo en la cocina, que se quemó el almuerzo, se quemó el arroz, se quemó, no sé. Pero no solamente eso, está también que el fuego purifica. Esa purificación tiene que ver con la separación de algo que es escoria, que no sirve, con algo que es más preciado, que tiene más valor. Pero también el fuego transforma. Aquello que pudo ser en un momento dado de una forma, cuando se le aplica el fuego, lo transformó a otra forma, a otra cosa. En términos generales, eso es lo que está allí. Y por eso es que el Padre lo toma como un elemento tan importante, porque para nosotros esa ofrenda olá significa un consumir, una purificación y una transformación de nuestras vidas, para que se pueda dar esta expresión que distingue o que refleja todo lo que es la ofrenda olá. Toda mi vida es para ti, toda exactamente. Cuando está el altar de los sacrificios en los atrios, allí se colocaba todo el animal y todo el animal, todo, exactamente todo, se tenía que quemar. Esa ofrenda es el holocausto que estaba allí. ¿Para qué? Para que se consuma lo malo, para que resalte lo bueno en la purificación y para que nosotros indudablemente seamos transformados de criaturas a hijos, pero hijos responsables. Por eso ahora sí podemos entender lo que dice Gilel 12:49 de boca de Josué cuando dice, he venido para echar fuego sobre la tierra. Y, este se volvió loco. ¿Cómo vale a prender candela todo esto? Yo he venido para echar fuego sobre la tierra y deseo que ya esté encendido para que este proceso de ofrenda olá, de consumación, de purificación y de transformación se dé en nosotros. Entonces el primero tiene que ver con la unión del Padre, el primero de los sacrificios, que lo acabamos de ver, no me acuerdo cómo se llama. Tiene que ver con la unión del Padre. Y el segundo tiene que ver con la transformación, o sea, con la habilitación de que para podernos acercar a Él tenemos que cumplir con esto. Entonces la cosa se pone bien buena. Para algunos se pone más compleja, pero es el Padre que la diseña de esa manera. La tercera es perfectos, porque una cosa te lleva a la otra. No podemos lograr una perfección sin obviar la ofrenda del holocausto, sin obrar la ofrenda del sacrificio, sin tener esas particularidades de querernos unirnos al Padre y pagar el precio de ser transformados, para entonces ponernos en el carril, en la senda de la rectitud. Y esto nos debe en particular interesar mucho a nosotros, porque si nosotros nos llamamos los justos de las naciones, tiene que ver mucho con rectitud. Sadik. Perfectos es tamín, que significa íntegro o recto. El Tehilín 64:10 dice el justo, es decir, el sadik, se alegrará en Adonai y se refugiará en él, y todos los rectos de corazón se gloriarán.
Este es como decir, un perfil, una radiografía de lo que debemos ser nosotros. Una vez pasado el proceso del sacrificio y de la ofrenda del holocausto. Y así, hay tres cosas elementales en particular que trae esta rectitud, esta palabra tamim. La primera es la confianza. No confíes en tu corazón. Dice Misle 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces el asunto es que tenemos que revisar qué es lo que hay en nuestro corazón. Y el corazón siempre tiene que ser como un estuche, como un receptor, para que abunde nuestro Padre, para que anide nuestro Padre allí. Y si tenemos eso, entonces podemos confiar en nuestro corazón. Pero no es porque es nuestro, sino porque el Padre está ocupando ese lugar. Es una cuestión que de repente es fácil de entender, pero hay que luchar por eso. Eso tiene que ver con mis decisiones. De hecho, todo lo que estamos haciendo acá es por decisión propia, haciendo uso de la misma herramienta que nos ha dado el Padre, libre albedrío. Libre albedrío. Segundo, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque al confiar en tu corazón, debemos guardarlo, porque en el mismo Sefer Mishle o Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso tiene que ver con la vigilancia, estar pendientes de qué estamos nutriendo nuestro corazón. Porque indudablemente, en un momento dado, vamos a evidenciar con palabras, con gestos, con hechos, lo que está en nuestro corazón. Y debemos estar cuidadosos. Mucho más allá de lo que decimos, que sí tenemos que estar pendientes, mucho más allá de lo que pensamos, mucho más allá de lo que hacemos, es de qué nos estamos nutriendo, de qué nos estamos alimentando. Y en tercer lugar, tenemos que examinar nuestro corazón. Dice Tehilín 139, 23 y 24, examíname, oh Adonai, y conoce mi corazón. ¿Cómo se hace eso? A través de la oración. Examíneme, oh Adonai, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno, en el camino de la rectitud. Esto es un proceso. Esto es un proceso que se debe lograr. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. ¿Sí? Y la última de estas cuatro es tamid, que es continuo. Lo utilizamos mucho en los cantos 85-48, que es constancia, que es recurrencia, diariamente. ¿Cuántas veces come usted en el día? Yo eché el cuento una vez que tenía una vecina, una abuelita que llamaban abuela, tenía un nombre muy particular hace mucho tiempo, estaba muy pequeño yo allá en Campo Rojo. Y ella siempre se vivía quejando, la abuelita, muy viejita estaba. Y yo le decía, abuela, ¿por qué usted se queja? ¿Por qué usted pelea? Yo estoy peleando con Dios. Pero eso era, mira, eso era muy... ¿Pero por qué? Porque Él nos hizo mal.
Él diseñó el cuerpo humano mal. ¿Por qué? Porque ha debido diseñar el cuerpo para que comiera por lo menos una vez a la semana. ¿Cómo es que nosotros tenemos que comer 3 veces a la semana? 3 veces al día. Entonces no hemos salido del desayuno cuando ya tengo que estar preparando el almuerzo. Y cuando ya están comiendo los muchachos y mi esposo me dicen qué vas a hacer para la cena. Eso es un mal diseño, decía ella en su palabra. Y era que estaba enfrentada con el Padre con eso. Bueno, eso es... Tamid es constancia. Resulta que nosotros somos seres de hábitos. Eso está comprobado. Y la palabra lo secunda. Es esto, es el martilleo. Es la paca, 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 paca. Y a mí me da a veces hasta dolor, podríamos decir, que los publicistas o las campañas estas publicitarias o los que, no sé si son psicólogos, los que trabajan con las publicidades para vender un producto, una mercancía, tienen más conocimiento de eso que nosotros mismos. Porque somos muy olvidadizos. Y siempre está el martilleo, el martilleo, el martilleo. ¿Quién no conoce bueno, no voy a decir el refresco de las gaseosas, cualquiera que sea? Todo el mundo, aquí en Pekín, en todas partes, hablen lo que hablen, el idioma que hablen, lo conoce. Y esas empresas nunca han dejado de publicitar sus productos. Nunca. Hay vallas, gastan una enormidad de dinero Y entonces, ¿por qué nosotros nos fastidia el querer todos los días hacer una oración, en la mañana y en la tarde? ¿Por qué nos fastidia leer y estudiar cada uno de los ciclos de la Torá, las mismas porciones? Porque entonces ya viene la temporada cíclica de las convocatorias, otra vez pesas, pero no hay algo bueno, no hay algo nuevo. La misma mesa, los mismos elementos. Segundo de Timoteo 2:12 dice, si perseveramos, también reinaremos. ¿Sabe que la perseverancia, la continuidad, la constancia, tiene que ver con el reino? Si perseveramos, también reinaremos. Y dice Jacob 1:12, bendecido el varón que soporta la prueba, porque cuando haya superado esa prueba recibirá la corona de la vida. Eso me dice, si yo no soy constante, si yo no estoy perseverando, si yo no estoy insistiendo en lo que el Padre me da, corro el riesgo de desviarme en un momento dado, sobre todo en este mundo, tan bombardeado por cosas, y corro el riesgo de perder esa condición de reino. Entonces son cosas que tenemos que tener bien presente. Fíjense el valor de la constancia, de la insistencia como principio. Yo traje esto porque ustedes también, para recordar algo que ustedes lo saben, que a mí me llamó mucho la atención desde el principio. Gilel, Lucas 18:2-6. Había un juez en cierta ciudad que no era temeroso del Eterno. No era temeroso del Eterno. No tenía nada que ver con el Eterno. Ni trataba con respeto a hombre alguno. O sea, es el extremo de lo malo, por decirlo. Había también en la misma ciudad una viuda que visitaba constantemente su tribunal, su bedín, diciendo,
defiéndeme de ese demandante malvado que me quiere despojar mis bienes injustamente. Iba, la viuda. Y claro, ella veía en su rey un representante que la pudiera defender de alguien que quería despojarla de mis bienes injustamente. Pero el juez, porque claro, un juez que no tenía temor del Señor y que no respetaba nada, ni hombre alguno nada, hizo de acuerdo a su naturaleza, no quiso atenderla por algún tiempo, mas después de tantas visitas, ahí está, pucu, se dijo, aunque no me importa que ordene la Torá sobre esto, ni lo que digan los que vienen a este tribunal, le aplicaré lo que dice la Torá a esta viuda, porque se me hace insoportable al punto de olerme a peste. Y si continúa viniendo aquí, acabará con mi paciencia. Dijo entonces nuestro Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Funciona o no funciona? La constancia. Entonces, tenemos Caraf, que nos lleva a pensar en la unión, que fue prácticamente con que empezamos en los escritos apostólicos de Yohanan, la petición de nuestro Mesías ante el Padre. Tenemos Olá, que se entrega, que también estaba en esa exposición. Tenemos también rectitud, que es una demanda, y tenemos tamid, que es perseverancia. Hasta ahora. Ahora, aquí viene algo interesante. Porque en el desarrollo de la porción, en el mismo capítulo 28, específicamente en los versículos del 21 al 23, con mucha insistencia, se repite la palabra preparación, que ya nosotros a través del Moreda Tiel hace unas cuantas enseñanzas atrás, se habló de eso acá. Sobre todo cuando estamos empezando este ciclo, yo insisto, lo importante que es la preparación. Dice, después de exponer todo esto, prepararás una décima por cada una de 7 corderos y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación a favor de vosotros. Prepararéis estos además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Y no conforme con esto, en el mismo capítulo 29, versículos 1 y 2, dice, en el 7º mes, el día 1 del mes, tendrás santa convocación y no haréis ningún trabajo servil, os será día de sonido de trompeta. Prepararéis un holocausto de olor que apacigua a Adonai. A hacer. No nos podemos conformar con la teoría, utilizando lo que el pastor Natán nos enseñó, o lo que la palabra le enseñó a Natán, que nos enseñó a nosotros, de la teoría a la práctica. Tenemos que hacerlo. Así como ese llamado que hizo el Padre, construyan para que yo pueda habitar en medio de ellos un tabernáculo en el desierto. Esa palabra preparar es asá, que significa hacer, actuar, fabricar y trabajar, que al fin y al cabo, para mi consideración, es servir. Y por eso es que cuando vemos ese llamado, esa queja que coloca nuestro Mesías Yehoshua, en que no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, es que tiene sentido. Porque desde la misma Torah, desde el mismo planteamiento que el Padre coloca como principios de los sacrificios para acercarnos a Él, nos está indicando que tenemos que hacerlo. Desde la misma condición de liberación, y vayan al desierto y construyan por sus propias manos un Mishkan para que yo habite en medio de ustedes. Ya el Padre nos está diciendo una cosa que el Mesías lo había dicho. Lo que faltaba era que decía, ustedes se han desviado y están diciendo todo lo contrario, o están haciendo todo lo contrario a lo que el Padre estaba demandando cuando ustedes mismos como pueblo fueron liberados por el Señor en el desierto.
Y si es así, vemos en Nehemías capítulo 1, versículo 10, dice, mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos. ¡Ay, qué bueno! Soy autoridad. En este día te pongo sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para desolar y para derribar. Y entonces es que vas a edificar y a plantar. Esto es un trabajo tremendo. Allí está colocado la esencia de lo que es el fuego. Voy a destruir para desolar y voy a derribar para edificar, pero con un propósito, edificar y plantar y transformar. Eso es lo que está colocado allí. Ahora eso es nuevo. Esa palabra que en un momento dado específico de la historia de nuestro pueblo está hablando el Padre a través de Jeremías o Jeremías, ¿es nuevo? No, ya el Padre le había dicho. Ya el Padre le había anunciado a través de todas estas simbologías, estas sombras proféticas que tienen estos sacrificios. Y que yo insisto, el de Pesach es uno de los más importantes porque si no hay Pesach, no hay liberación. Y si no hay liberación, no hay ninguna condición para que se cumplan todas las demás festividades. Hablando de festividades, por no nombrar la vida propia de cada uno. Porque ningún esclavo puede festejar nada. Y dice, y en Villajo, capítulo 6, versículo 16, así dice Adonai, deteneos en medio de los caminos. Paren, esto es una cosa que tan actual, porque el mundo está desbordado. Dice, paren, deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. ¿Y dónde está el camino bueno? Y andad por él, y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Es cuestión de andar, no de sentarnos. Es una obra. Es cuestión de caminar. No es de brazos cruzados y esperar que el Señor haga todas las cosas. Es una cuestión de hacer, de quitar esta brecha y de lo que nosotros decimos, lo hacemos. Nosotros tenemos como sociedad, más que como sociedad, como hijos del Eterno, un gran reto hoy día. Nosotros todos, incluyéndome a mí, estamos recibiendo esta palabra, por ejemplo, hoy en Shabbat. Pero no para acumular un conocimiento, para aclarar ciertas dudas, y eso es bueno, sino para ponerla en práctica. Para que cuando nos toque lidiar en nuestro entorno natural, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, de liceo, etcétera, etcétera, hasta con nuestra propia familia, aplicar todas estas cosas, hacer lo que el Padre nos ha colocado en nuestro corazón, hacer lo que nosotros estamos divulgando como conceptos. Y que indudablemente el Padre nos da el beneficio de la duda en decir todo lo que ustedes están diciendo es bueno. Porque el colmo sería que lo que estamos diciendo es malo y por lo tanto lo que vamos a hacer, si es que lo hacemos, va a ser malo. Llego a esta última parte. Hermano, mire, nosotros vemos los actos, pero muchas veces no vemos lo que está detrás de esos actos. Yo le voy a poner un ejemplo práctico que la mayoría de ustedes han vivido en estos últimos días. Venezuela ganó el Clásico Mundial de Béisbol. No sé si ustedes se enteraron. Y uno dice, está bien. Y emoción por todas partes y tal. Pero cuando uno ve lo que está detrás de todo de esa acción, esa competencia duró como 7 días, no sé cuánto tiempo, corto. Más, un poquito más. 2 semanas. Uno dice, ¿qué hay detrás de esto? Hermano, hay un trabajo.
Porque ganarlo, para hacer el cuento sencillo, a la nación quien inventó el deporte, el béisbol, y ganarle en su propia casa, no es cualquier cosa, hablando en términos deportivos. Hay un trabajo que no es de 2 semanas. Eso es lo que se expone, lo que se explota, lo que anima, lo que hace que la gente salga y diga y tal. Pero hay hombres y mujeres que se metieron, no durante un año, quizás muchos años, y no contar de estos jovencitos que se entrenaron y que particularmente en nuestro país, por las condiciones, cómo se desarrolla un hogar, porque casi todos ellos son de origen humilde, tuvieron que salvar todos esos obstáculos para llegar a ese pedacito de 2 semanas de la gloria. Entonces la gente... Y así es todo. Así fue Pinjas también. ¿Sí? Bueno, entonces, sumaba una serie de circunstancias que están allí, pero que son, cuando uno se sienta a analizar todas estas cosas, desde este punto de vista, uno dice, bueno, esto es demasiado. Oye, esto puede tener... Hay 4 aspectos fundamentales de esa preparación. Y no con esto van a agarrar un guante de béisbol y van a salir al estadio, porque esto no es una... En primer lugar, debemos tener discernimiento. En segundo lugar, disciplina. En tercer lugar, perseverancia. Y en cuarto lugar, fortaleza. Esto usted lo puede aplicar a cualquier proyecto de vida que usted tenga. A cualquiera. En el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito... Porque es un principio que el Padre está colocando. Y obviamente no escapa, como preparación de los hijos del Eterno, hasta una relación con Él. Vamos a estudiar en estos últimos minutos parte de estas cosas. El discernimiento es la capacidad para diferenciar la realidad de la verdad. ¿Se entiende? Capacidad para distinguir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Aquí yo le voy a poner un ejercicio muy actual. Una de estas imágenes es falsa, es hecha con inteligencia artificial. ¿Cuál es? Recuerden el concepto capacidad para diferenciar la realidad de la verdad. ¿Tendremos nosotros herramientas para poder decir esta es artificial y esta no? En este ejemplo sencillo. Honestamente, ¿usted puede decir cuál de las dos es la verdadera y cuál es la falsa? ¿Ah? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Amados, nosotros nos enfocamos en lo que está allí. Nosotros nos enfocamos en lo que está allí. ¿Y sabe cuál es el truco para mí? Por llamarlo de alguna manera, es que no vemos el entorno. Simplemente nos compramos los que nos venden y tupulum, listo. Hay que aplicarle un pensamiento crítico, en el cual no solamente, porque aquí no hay herramientas para mí, yo no sé nada de inteligencia artificial, y aún sabiendo me va a costar, sino tengo que ver el entorno. ¿Quién hizo la de la derecha y quién hizo la de la izquierda? Por decir algo. Y ya más o menos entonces estoy averiguando, fuera de la situación que me están vendiendo, que me están colocando, para ver el contexto donde está. Pero nosotros somos perezosos. ¿Y dónde tenemos que revisar? Porque cuando nos venden una noticia, uno lo primero que tiene que hacer es la fuente, de dónde vino esta noticia, por decir algo. Pero nadie lo hace.
porque no tiene tiempo, por lo que sea, porque me conviene lo que me estoy diciendo, por lo que sea. Pero eso es lo menos crítico, lo menos problemático. El problema es cuando se trata de la relación con el Señor. Allí sí hay problema. Porque nos han vendido una condición o una imagen de lo que significa el Padre Celestial y su plan totalmente tergiversado y nosotros la hemos comprado. Y lo más grave que tiene todo eso como consecuencia es que nuestras decisiones van a estar basadas en eso cuando estamos hablando de la vida eterna del reino. Mislé, capítulo 4, versículo 1 dice: oíd, hijos, la instrucción de un padre. Cuando nosotros leímos lo que son los escritos apostólicos y la Haftará de esta parashá, hay una relación en las dos de padre a hijo. Está el Padre Celestial con nuestro Mesías Yehoshua y ellos como nuestros padres. El Padre Celestial a través de Yehoshua para nosotros. Y está por otro lado David y su hijo. Por lo tanto, esta condición de oír, hijos, la instrucción de un padre, tiene esa continuidad. Dice, y estad atentos para adquirir entendimiento. Esta palabra entendimiento viene de bin, para adquirir, para poder discernir, para poder separar. Pero tenemos que estar atentos. ¿Y dónde está la fuente del contraste? ¿Dónde está la fuente, el patrón, para poder decir esto no me cuadra? Está aquí, en su palabra. Este es el contexto nuestro. Por aquí, por este filtro es que deben pasar las cosas. Para poder entonces yo tener elementos que me puedan ayudar a discernir cuando tenga las dudas. La segunda es la disciplina. Y no me estoy refiriendo a la disciplina como corrección, que es parte de la disciplina, sino en ser disciplinados. Y otra vez el contexto. Ser disciplinado es conceptual. Ser disciplinado es la capacidad de controlar impulsos. Controlar impulsos, emociones y deseos para mantener un enfoque, el enfoque en metas a largo plazo. ¿Esto es verdad o es mentira? Si yo lo coloco como hijo del Eterno, exactamente calza. Si mi propósito es seguir al Mesías, si mi propósito es hacerme uno con el Padre, y una de las herramientas es a través del Mesías, yo tengo que ser consecuente con ello. Yo tengo que ser disciplinado para ello. Yo tengo que controlar impulsos, controlar emociones y deseos para que eso se cumpla, para que ese propósito se cumpla en mí. Tengo que ser disciplinado, priorizando lo importante sobre lo placentero. Se desarrolla mediante hábitos consistentes, planificación detallada, pequeñas acciones diarias y el cumplimiento de acuerdos personales, superando la pereza y las excusas, en términos generales. Entonces, procurar hacer lo que el Padre demanda y no nuestra voluntad, que está, por supuesto, siempre colocada con nuestras ganas, con nuestras apetencias, con nuestros sentimientos, con todo lo que significa nuestros deseos. Es una lucha constante, constante. La disciplina viene a ser el resultado del hombre interior, Neshama, gobernando sobre esa alma, donde están esos sentimientos, donde están esas ganas, donde están esas intenciones o conveniencias internas de cada quien. Primera de Melahim 2, 1 y 3 al 3 dice, cuando se acercaban a los días de la muerte de David, mandó a su hijo Shelomot diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Tú sé fuerte y sé hombre, guardarás la obediencia a Adonai, tu Elohim. Sé disciplinado para que eso se cumpla en tu mente y en tu corazón. Número 3, la perseverancia. Interprete ese dibujo, esa gráfica, para que vea la importancia que es la perseverancia.
Aquí está el tesoro de diamantes. Y aquí estamos nosotros fajados para conseguir ese propósito. Y resulta que el que trabajó más no fue precisamente el que se llevó los diamantes. Porque aún trabajando más, no logró la meta porque no perseveró en un momento dado. Hay que perseverar. La perseverancia tiene un nombre y apellido. Hay que insistir, ese es el nombre. Y el apellido es hasta el final. Mantenerse constante a través del tiempo para no decaer. Jacob 1:12 dice, cuán bendito es el hombre que persevera cuando viene la tentación y la soporta, porque después, pasada la prueba, recibirá como corona la vida que Adonai ha prometido a los que le aman. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro tesoro, nuestros diamantes. Pero hay que trabajar otra vez, hay que hacerlo. No nos los van a regalar. Desde el principio ha sido así. Tehilim 27:14, aguarda a Adonai. Pero en ese guardar, no es que voy a sentarme, como dice el chiste, en una hamaca y ver que la araña está cayendo y uno piensa que será bueno para la picada de araña. No es eso. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Adonai. Entonces, en esa esperanza, en ese aguardar, tenemos que esforzarnos y hacer lo que nos corresponde hacer. Y finalmente la fortaleza. A veces nos toca hacer el papel de esa figura que está allí. Y uno dice, ¿cómo puedo yo soportar y ser el eslabón más débil de una cadena cuando se está tirando de cada extremo? Indudablemente va a reventar por la parte más débil que soy yo. Entonces, claro, si lo vemos desde ese punto de vista aislado, en donde no contamos con la fuerza del Señor, nos vemos de esta manera. La fortaleza es energía. ¿Cuántos de ustedes les cuesta pararse a las 5 y tanto de la mañana para hacer shaharit? Esa es una inercia que hay que vencer. Que repica el teléfono y a todos. Amados, y todos los días nosotros, comenzando con esa prueba, nosotros podemos vencer y comenzar el día solamente compararnos y hacer la oración, ya picamos adelante. Picamos adelante. Porque ya vencimos esa parte. Entonces, energía, ánimo para la provisión de fuerzas cuando las cosas se pongan feas. Devarim 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni os aterréis delante de ellos. ¿Por qué? Porque yo soy poderoso. ¿Qué sintió David cuando se enfrentó a Goliat? Esto que está acá. Eso es David y Goliat. ¿Y sabe por qué? Dice, porque Adonai tu Elohim es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Es el que nos da la fuerza. No nos va a dejar solos además. Es una fuerza fiel que va a estar siempre presente en nuestras vidas. Y dice, primera de Divrei, Hayamim 16:11 al 13, buscad a Adonai y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh vosotros hijos de Israel, tu siervo. Oh hijos de Jacob, sus escogidos. Le está hablando a los hijos. Amados, nos está hablando a nosotros. Como vemos a nuestro Mesías y Josué en su declaración hoy en los escritos, y también vemos a David hablándole a su hijo Shalomón. Es la misma condición. Por lo tanto, ¿y para qué todo esto? Hay un propósito, amados. Teniendo el propósito de vida,
¿Qué es el para qué y el por qué? Los cómo van a salir hasta solos. No es que no nos vamos a preocupar por cómo lo vamos a hacer, pero cuando nosotros tenemos un propósito de vida, los cómo van a salir solos. ¿Quiere que le ponga el ejemplo del Moré Atiel? Voy a reír. Cuando él estaba enamorado, que sigue enamorado de su esposa, no había lluvia, no había nada, no tengo pasaje, no tengo nada, no tengo que llegaba el día del enamorado, porque había un propósito, el cómo yo no sé dónde salía. Ahora ese ejemplo es el mío, ese ejemplo es del pastor seguramente, ese ejemplo es de Eliezer, el de todos nosotros, los que en esa fase hemos cumplido. ¿Por qué? Porque había un propósito claro. Yo quiero esa mujer como mi esposa. Pero yo soy un limpio. En mi caso tenía más espinillas por todos lados. La cara era más feo que... no sé qué. Y tenía competencia, de paso. Pero había un propósito ahí. Y ahí Billete no mató a Galán, ¿ok? Ni Galán mató a Billete porque yo no tenía ni billete ni era Galán tampoco. Pero había un propósito. No, en serio. Eso es así. ¿Para qué? ¿Para qué? En primer lugar, el discernimiento. El discernimiento es para saber lo que debo hacer. La disciplina es para hacer lo que debo hacer. La perseverancia es para insistir en lo que debo hacer y la fortaleza es para no decaer en lo que debo hacer. Así de sencillo. Y esto es una constancia, es una constancia. Ese discernimiento para saber lo que debemos hacer me va a dar fuerza en mis decisiones. Me va a dar centralidad en mis decisiones. Esa disciplina para hacer lo que debo hacer me va a motivar para hacer las acciones correctas. Esa perseverancia para insistir en lo que debo hacer me va a apasionar. Me va a apasionar. Yo vuelvo con el ejemplo del béisbol. Ustedes ven en el último partido, ¿quiénes estaban más apasionados por ganar ese partido? Esos muchachos se les veía su condición de pasión, de entrega, de no dejarse arrebatar, y ellos no eran los favoritos. O sea, es querer hacer las cosas, enamorarnos, hacerlo con pasión. Dice, fortaleza para no decaer en lo que debemos hacer, finalmente buscar la fuente, lo acabamos de leer. Y aunque nos sintamos débiles, la fidelidad del Padre en fortalecernos en los momentos más cruciales está allí. Está allí, hermanos. Nosotros lo que tenemos es que buscarla y hacerla. Todo esto, entonces, cuando cumplimos todo esto, nosotros decimos, Señor, yo estoy listo. Pesach, panes sin levadura, Bikurim, cuenta del Omer, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sheminit Atzeret, Sukkot. Yo estoy listo. Yo estoy listo. No tengo el caucho de repuesto, pero yo estoy listo. Me voy a decir porque yo confío en... Entonces, todo eso lo tenemos que evidenciar, lo tenemos que trabajar. Yo cierro con esta palabra preciosa. Hebreos 10, 14, 17, 19 al 22. Porque por una ofrenda, que es el punto que estamos hablando, y aquí concluyo con esto. Todo esto se originó por las ofrendas que hemos leído una tras otra. Por una de todas esas, por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Se entiende? Y nunca más me acordaré de sus pecados o iniquidades. Por una ofrenda. ¿De quién fue la ofrenda? ¿De quién fue el sacrificio? Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Josué, que es la ofrenda, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, ¿qué nos toca?
acercarnos, como decíamos al principio, acerquémonos, eso sí, con un corazón dispuesto, con todas las características que vimos hoy en el estudio, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado, porque hablamos de fuego, de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y ahí está tendida entonces la invitación, amados hermanos, para poder decir, Señor, henme aquí, estoy listo. Estoy listo. Y entonces así podemos abordar cualquier reto que tengamos delante de nosotros. Estoy seguro de ello. Shabbat Shalom, amados. Bendiciones para todos. La próxima semana estrenamos una nueva porción. Ya casi estamos concluyendo el Sefer Bamidbar. Parashá 42, Matot, en capítulo 30, versículos 1 al capítulo 31, versículo 16. Romanos 12, 14 al 21, y Jonás capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿Okay? Ahí hay un paisaje en el fondo. Pregunto de dónde es ese paisaje. Shabbat Shalom, pues. Bendiciones y buen provecho. Nos vemos a las 4 de la tarde.